Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Maritza Chavarría. Hola amigos, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues como de costumbre vamos a dar comienzo a ver qué cosas nos preguntan. Sí. Dice, ¿podría explicarme este fragmento, por favor, del volumen 9, lectura 38? ¿Y quién no sabe los castigos que han sucedido en este tiempo? Ciudades enteras destruidas, las rebeliones, el retiro de la gracia de los malos, y aún de los mismos religiosos malos, de modo que aquellos venenos, aquellas llagas que tenían dentro, las van sacando fuera. Por eso, o sea, a lo que se refiere con venenos y llagas que van sacando fuera, pues esa toda esa parte, ¿cómo diríamos?, de soberbia del hombre, de negación de Dios, de ambición, de odio por el mismo prójimo, o sea, donde la avaricia, el deseo de tener cada vez más, está llevando a cabo esto, ¿no? Por ejemplo, yo me pregunto, ¿a qué se deben las guerras? ¿A qué se deben? Pues la maldad humana, ¿no? A la ambición de querer dominar y querer tener un territorio como parte propia. Y bueno, ¿cómo podríamos llamar eso? ¿Avaricia? Ambición. Soberbia. Ganas de poder. Uh-huh. Entonces, esas son las llagas, son toda esa parte mala del hombre que al sacarla se tiene que traducir en obras malas, ¿no? Destrucción de ciudades, simplemente veamos una guerra. Uh-huh. O sea, que hace una guerra, destroza no solo ciudades, sino destroza personas. Y no les interesa, o sea, lo que les interesa es lograr su objetivo. Así que, ¿qué motivo hay como para una guerra como la que existe ahorita? Bueno, una de tantas, ¿no? O sea, donde en un lado una nación poderosa está queriendo retomar, o sea, el control de otra menos poderosa. En otra guerra, donde esa ya no es guerra, es una masacre, donde fanáticos religiosos, no católicos, no cristianos, bendito sea Dios, o sea, musulmanes, destrozan a cualquier persona, o sea, por motivos religiosos. En África, o sea, que lleva yo no diría personas, sino diría bestias, a asesinar impunemente a personas, niños y todo porque profesan una religión diferente a la de ellos. Así que esas son las llagas, es la podredumbre que cada hombre tiene en su interior. Okay. Triste, ¿verdad? Sí, como nos deja pensando. Aunque lo disfracen según una parte religiosa. Es satánico. Uh-huh. Total y absolutamente satánico. Es el odio y destrozar por destrozar. En fin. Bueno, doctor, ¿el amor de Dios es igual para todas las criaturas humanas? Sí. Dios no hace distinción. Dios nos ama en totalidad. O sea, se prodiga totalmente sobre nosotros. La diferencia está en el hombre, en lo que el hombre acepta y lo que el hombre rechaza. En muchas ocasiones, o sea, pensamos que Dios no nos ama. Bueno, esto es realmente porque ¿cómo diríamos? No alcanzamos a entender todo lo que Dios es, lo que Dios ha hecho. Ahora, con las revelaciones que nos ha dado a través de Luisa, esto de el hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra,
Nos es impresionante el entender que estamos total y absolutamente dentro de Dios, revestidos de Dios, asistidos por Dios, vivimos de Dios. Antes de toda esta revelación, había, frases de San Pablo en donde nos decía lo mismo, pero que realmente nunca las entendimos. Todo fue creado por Él, para Él y en Él. En Él vivimos, en Él nos movemos, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, nos queda como una frase más. Pero ahora, cuando Jesús nos habla, nos explica lo que es el amor divino, nos explica que ese amor es prodigarse, es sacarse, no sacarse, sino todo Él, ponerse en el objeto o en la cosa amada. Y cuando nos dice que cuando crearon la creación se amaron a sí mismos, estamos entendiendo que Dios se prodigó en todo lo creado. Y eso también lo dice San Pablo. San Pablo dice que en todas las cosas creadas refulgen los atributos de Dios. Por lo tanto, yo preguntaría, y se los he preguntado en muchos lados, ¿qué es esto que trae Alejandra? ¿Qué es? ¿Y de dónde salió? De Jesús. Bueno, de algo creado. De algo creado. Por lo tanto, esto tiene atributos de Dios y tiene el amor de Dios para ti. ¿Lo has pensado? No. ¿No? ¿Has pensado que todo, incluso tus adornos que usas como para aparentar ser mejor, verte mejor, también salen de cosas creadas? ¿No? Pero esas cosas creadas son para mostrarte alguna detalle de los atributos divinos y para darte amor. ¿Sí? Y no solo eso, sino que nos sirven como miembros. O sea, todo lo creado ahora es miembro de Dios para venir a darnos conocimiento de Él y el amor de Él. Pero al mismo tiempo son miembros nuestros para poderle corresponder por el mismo medio en amor y en retribución de todo lo que nos ha dado. Entonces el amor de Dios a todas las criaturas es igual, pero depende de cada criatura si lo recibe o lo rechaza, Así o la es. cantidad de amor que recibe. Uh-huh. Exactamente. Y lo que decíamos hace un instante de las guerras, ¿no? O sea, ¿recibirán el amor de Dios estas personas? No. No. O sea, ¿recibirán el amor de Dios todos aquellos, no sé cómo llamarlos, fanáticos, que por el nombre o el lugar donde naciste no te aceptan? No. Una segregación, ¿no? No. Y sin embargo estamos llenos de eso. Uh-huh. Las naciones más avanzadas, entre comillas, son las que tienen gran arraigo por su nacionalidad y desprecian y maltratan a las personas que no pertenecen a ese lugar y a esa etnia. Sin embargo, olvidándose que somos hermanos, que tenemos un mismo Padre. En fin. Ya. Bueno. La siguiente pregunta. Si la divinidad dice que no va a escatimar nada para que el reino se establezca, y además en el libro de la Reina del Cielo, nuestra Madre dice que para todo aquel que crea y sea fiel, puede esperar cosas sobrenaturales. Entonces, ¿por qué se insiste tanto en que nada de lo que está profetizado será visible? ¿O que todo debemos elevarlo al plano espiritual? Dice el doctor Salvador que está escrito en el libro del cielo, y aquí parece haber una contradicción. ¿No será que esa afirmación de Jesús no incluye a lo que está por venir?
No estamos diciendo cosas personales, o sea, ideas personales. Repitiendo, Jesús nos dice, no en el libro de cielo, sino en los escritos de María Valtorta. En estos escritos, Jesús nos lo dice muy claro, o sea, en el sentido de que no es el plano material en donde debemos poner la mirada en las profecías. Vamos a leer, son 2 pequeños fragmentos de muchos otros, pero que más o menos nos van a dar una idea de esto. Uh-huh. Por favor, Alejandra. En María Valtorta leemos lo siguiente, dice Jesús, mas es necesario dirigir la mirada mucho más adelante y mucho más arriba. Está hablando de las profecías. Es como una plática, un coloquio que tiene tanto con sus discípulos como con la gente que lo escuchaban. Elevaos de la tierra cuando meditáis sobre los libros santos. Apartaos del momento presente. Fijad los ojos en el futuro y en lo sobrenatural. Allí está la clave del misterio. Uh-huh. ¿Qué nos dijo? Que no es lo material lo que vemos, lo normal, lo aparente, que todo va más allá, es más arriba, ¿no? Y más adelante dice, deja que el pensamiento de los demás haga conjeturas a su gusto. Tú sabes que la fuente de tus escritos es Dios, que esto viene de Dios, para ti basta. ¿Qué dijo? Porque esto atañe, por favor, esta última atañe a lo que se está discutiendo ahora. Que ahora se dice que los escritos de María Valtorta no son una revelación. Vuélvelo a leer, por favor. Deja que el pensamiento de los demás haga conjeturas a su gusto. Déjalos. Y eso coincide con una frase que dice Luisa en el libro de cielo, donde dice, las habladurías, déjalas a expensas de quien las dice. Tú sabes que la fuente de tus escritos es Dios, que esto viene de Dios. Para ti basta. Bueno, con eso. ¿Suficiente? Bueno. Doctor, en el volumen 1725, Jesús le dice a Luisa, es siempre la voluntad la que tengo costumbre de probar. Todos los sacrificios, aun la muerte, sin la voluntad me darían asco y no atraerían ni siquiera una de mis miradas. Doctor, ¿por qué Jesús menciona la muerte? Bueno, porque la muerte es Vamos a hablar primero de la muerte de los mártires. O sea, el mártir nunca es forzado. Nosotros vemos que lo capturan y lo llevan al martirio y pensamos que es un martirio forzado. Pero en su interior está incluso el gozo de ofrecer su vida, su sangre, para testimoniar su fe y el hecho de que todo es por Cristo. Cualquier persona que vaya a morir, ya no mártir, sino cualquiera de nosotros, en el momento de morir, deberíamos de estar total y absolutamente conformes con eso. ¿Por qué? Porque estamos llegando al final de nuestra vida, de nuestra meta, que era llegar a estar con Él. Entonces, si yo me digo católico, si yo me digo cristiano, me digo creyente en Jesús, en Dios, y a la hora de que llega el momento de entregarme a Dios, de que ya llegó ese punto final de mi vida en este mundo para incorporarme a la vida futura, y no estoy, no voy a decir feliz, pero cuando menos, o sea, estoy tranquilo
y diciendo, Señor, hasta aquí, de acuerdo, no me quitas la vida, no me la quita la enfermedad, yo entrego mi vida porque ya quiero estar contigo. O sea, es muy diferente las situaciones, ¿no? Entonces, por eso dice que lo forzado, aún la muerte, no es de su agrado. En los cuadernos de María Valtorta habla mucho de la actitud de los mártires. Mártires que habían sido capturados, que habían sido llevados a la fuerza, pero la actitud de ellos ante el martirio es total y absolutamente diferente de lo que nosotros pensamos, ¿no? O sea, no iban con el temor, no iban con el miedo ese de enfrentarse a un gladiador o a un animal feroz, sino iban con el gusto de entregar su sangre, su vida, para testimoniar su fe en Jesús. Incluso en estos mismos relatos hay momentos en los que los guardias los romanos que cuidaban las mazmorras, al ver la forma en cómo se trataban, cómo se amaban entre ellos, se convertían nada más por eso y se unían a ellos al martirio, ya voluntariamente. Es hermoso ver esto porque en realidad es algo que nos va motivando poco a poco. Y a veces decimos, no, esas lecturas no son reales, ¿no? Podemos ponerlo en la actualidad. Creo que todos conocemos un ejemplo de martirio aquí en México, y no de un adulto o de varios, sino de un niño. ¿Sí? Joselito. Uh-huh. O sea, en las cristiadas, según esto, le quitan la parte de la piel de la planta de los pies y así se lo llevan caminando hasta el momento en que lo matan. Y eso lo hace ¿por qué? Por amor a Cristo. Y va con gusto en eso. Un padre pro, ¿sí? O sea, lo capturan, lo van a fusilar, pero su último grito es hacia Cristo, manifestando su fe en Él. Entonces, a eso se refiere esto de la muerte, ¿no? Uh-huh. Un comentario. Qué difícil es saber distinguir lo que Dios quiere y lo que yo imagino que Él quiere. Yo creo que no es difícil. A veces parecería muy difícil porque lo que nosotros imaginamos que Dios quiere es lo que estamos poniéndole a Dios de lo que yo quiero. No sé si, yo quisiera, no sé, o sea, me voy a poner en el plano religioso. Yo quisiera hacer tales obras buenas, yo quisiera hacer estas labores de predicar, de llevar, de escribir, de todo, pero ese soy yo. Nunca esperamos a que Dios nos diga qué hacer. Y no nos lo dice con palabras, no nos manda un mail ni un WhatsApp, sino es dentro, en un momento dado, empiezan a presentarse las situaciones adecuadas para que entendamos que eso es algo que debemos hacer. Pero todo el mundo nos adelantamos, no queremos esperar, por lo tanto, donde aparece ese yo quisiera, es en donde está la voluntad humana. Si dejamos que esto vaya y de repente se vaya presentando, en ese momento entenderemos que viene de Dios. O sea, ahí no está mi iniciativa. No está mi iniciativa, ni mi pensamiento, nada.
Doctor, ¿cuáles son las deudas que nosotros perdonamos mencionadas en el Padre Nuestro? Bueno, vamos a entender aquí, son dos clases de deudas diferentes. Por un lado, están las deudas que nosotros tenemos con Dios. Esas deudas son de vida en la divina voluntad. Si entendemos que Dios nos creó para que Él pusiera una vida suya en nosotros, desarrollar una vida suya en nosotros, y que cada acto nuestro generara una vida divina, esas son las deudas que tenemos con Él. Entonces lo que le estamos pidiendo al Padre es perdona este tipo de deudas. La deuda que yo debo perdonar, la que yo perdono, es prácticamente en la deuda que tengo con los demás. Puede ser una deuda moral, puede ser una deuda espiritual o puede ser una deuda material. Generalmente la aplicamos a la materia. Yo le debo tanto a fulano o debo tanto debo, punto. O me deben. Entonces, perdonar esas deudas no quiere decir regalar. Ojo con esto, porque luego van a decir no. O sea, eso sería regalar. No, es con la persona que no lo puede pagar. Es con la que deberíamos de ser honestos y decir, bueno, de acuerdo, no hay problema. Nosotros no le podemos pagar a Dios. ¿Sí? Yo no le puedo pagar una vida divina porque no la tengo. Por lo tanto, Dios me perdona esa deuda. Y no es una deuda de unos cuantos pesos o de cosas materiales, sino es una deuda de vida divina. Y sin embargo me la perdona. ¿Por qué no puedo perdonar yo algo que me deben? ¿Sí? O una falta de amor o de... Una ofensa, o sea, un abandono, en fin. Por eso dije deudas materiales, morales y a veces espirituales. Doctor, tengo una duda. Bueno, que te la aclare, Alejandra. ¿Cuál es exactamente la diferencia entre voluntad divina y divino querer? Bueno, vamos a completar la pregunta. Y el fiat. O sea, Jesús usa 3 palabras que en ocasiones las usa como en forma indistinta. El fiat divino, el querer divino y la voluntad divina. Está hablando de su voluntad y inmediatamente dice mi querer, o está hablando del querer y dice mi fiat. Entonces como que nos saca un poquito de onda, ¿no? La voluntad, ya sabemos, es el motor de todas las acciones de Dios, igual que nuestra voluntad es el motor de todas nuestras acciones. Y al mismo tiempo es el almacén, la caja, donde se guardan todos los actos, todas las acciones. La voluntad, el querer divino guarda todos los actos de Dios, el querer humano guarda todos nuestros actos. Esto que parece como extraño, lo podemos ir comprobando en nuestra vida común. Nosotros somos el producto de todo lo que hemos vivido. O sea, todo lo que hemos vivido desde el mismo instante de ser concebidos, todo ese desarrollo, todo ese crecimiento, todo ese aprendizaje desde el inicio de saber que este es mi cuerpo, cómo moverlo, en fin. Todo constituye el fundamento de lo que somos el día de hoy. Junto con eso, o sea, de repente hay personas que tienen problemas emocionales y se dice que hay que sanar al niño interior. Tú sabes de esto, ¿verdad?
¿Qué pasa cuando alguien no ha sanado a ese niño interior? ¿Cuál es el motivo? Como que esa herida queda y es ¿Cuál herida? de lo que se sufrió ese niño interior. Ese no sanar, como no perdonar. O sea, es un acto. Ujú. ¿Y dónde se guardó? En la voluntad. No, sí, En la voluntad. la voluntad. Todo el mundo pensamos que queda en nuestro subconsciente y que ahí lo escondemos para que no nos altere, que no intervenga en nuestra vida. Sin embargo, hay veces en que sí interviene y hace cantidad de cosas. Esto, definitivo, vamos a ver a quién le creemos. Si le creo a Jesús, entonces ese acto, ese trauma, quedó guardado en mi voluntad. Y no habrá quedado otras cosas. Nada más quedó el trauma. No, porque eso se va a reflejar en la conducta. Sí, por eso se refleja en la conducta, pero también las cosas buenas. También. O sea, nosotros, vuelvo a repetir, mi forma de ser, mi comportamiento, mis gustos, mis anhelos, todo tiene que ver con todo lo que hemos vivido a través de los años que tengamos. Entonces, está guardado en nuestra voluntad. ¿Sí? Ahora ya se me olvidó la pregunta. La diferencia entre voluntad divina y divino querer. Entonces, esa es la voluntad. El querer es el acto. O sea, la voluntad pone el impulso, pone todo lo necesario para que el ser, ya sea divino o humano, lleve a cabo un acto. Bueno, ese acto es el querer. Hay actos humanos en donde el querer es variado y hay actos divinos donde el querer de Dios, el acto único de Dios, es uno. No son varios. Que también el nuestro es uno, pero ahorita vemos. El ejemplo que Jesús nos pone para entenderlo es el sol. El sol es una esfera enorme que lo único que sabe hacer es dar luz y calor. No hace otra cosa, luz y calor. Sin embargo, esa luz cuando entra ya en contacto con la tierra, produce múltiples efectos: color, olor, sabor, formas, crecimiento de todo el mundo vegetal, crecimiento y desarrollo del mundo animal, y hasta nosotros tenemos influencia del sol. Por lo tanto, podríamos pensar que el sol tiene muchos actos. No, el sol nada más da luz y calor. Ahora, en esa luz y en ese calor van encerrados todos los efectos que van a manifestarse en el momento de llegar a un objeto, a la tierra. En Dios es lo mismo. Dios es trino, o sea, un solo Dios en tres personas distintas, con tres actos aparentemente distintos, que son creación, redención, santificación. Estamos quitando los actos ad intra de Dios, que son la generación del Verbo y la procedencia del Espíritu Santo. Digo quitando no porque no estén, sino para no complicarnos las cosas, simplemente tres actos afuera. Esos tres actos no son diferentes porque son hechos por un solo Dios verdadero, por una sola voluntad divina, que esa es la que tiene ese poder de poner en movimiento los atributos divinos. Entonces, si es la misma voluntad, ¿cuántos actos habrá? Uno solo. Nosotros, yo decía al principio que tenemos actos múltiples, bueno, en los efectos, pero tenemos un solo acto, somos acto único también. ¿Por qué? Porque somos un acto de voluntad humana.
Todo lo que hacemos es por la voluntad humana. Mi voluntad es la que me hace hablar como yo soy, ver las cosas como yo las interpreto, pensar como pienso yo, obrar como obro yo y las obras que yo quiero llevar a cabo. En fin, todo, pero todo es efecto de la voluntad humana mía. Por lo tanto, soy un acto único porque tengo una sola voluntad. Los efectos, todo lo que hemos hecho, todo lo que podemos hacer. Y el fiat es una palabra que indica acción, que indica hágase. Es la palabra, ¿cuál es la primera palabra que Dios externa? Fiat lux, hágase la luz. Por lo tanto, el fiat es una palabra que indica acción. ¿Cómo se llaman las palabras que indican acción? Verbo. Por lo tanto, creo que ya adivinamos qué es el fiat o quién es el fiat. Es el verbo eterno, que es la palabra de Dios. En el Evangelio de San Juan, creo que en el primer capítulo, y la palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. Así que, entonces, fiat, el hacedor. Querer, el acto. Voluntad, lo que mueve tanto al hacedor para llevar a cabo el acto. Muy bien. ¿Me calificas bien? Muy bien. Gracias. Doctor, recientemente terminé, para mi pesar, el libro El Evangelio como me ha sido revelado de Valtorta. Digo a mi pesar porque me ha acercado de una manera muy poderosa a nuestro Señor y hubiera querido que no se hubiera terminado nunca. Mi pregunta es, ¿puedo usar los pasajes de este libro, las vicisitudes y vivencias de nuestro Señor que en él se narran para realizar giros? Jesús nos dice en el libro de cielo que hay dos campos donde girar, donde debemos llevar a cabo nuestros actos, que son la creación y la redención. En la redención es ir girando, irnos poniendo en todos los actos que Jesús desarrolló mientras estuvo en la tierra. El mejor punto que tenemos de referencia es esta obra, porque vamos viendo su vida poco a poco, vamos viendo cómo actuaba, cómo reaccionaba, qué pensaba, qué hacía, en fin. Entonces es un modo muy, como diríamos, adecuado para poder girar en la redención. En el aspecto de la pasión también es muy descriptivo y muy real la descripción externa. Ojo con esto, aquí yo quisiera que quedara muy claro. María Valtorta nos está describiendo la pasión externa. Nos está ampliando, nada más ampliando un poco lo que el Evangelio nos dice. Cosa diferente con Luisa. Con Luisa nos está manifestando la pasión interior. Si la pasión externa hubiera sido como la narra Luisa, Jesús definitivo hubiera muerto antes de la cruz. ¿Sí? Nos habla de infinitos latigazos con un látigo, con cuerdas, con cadenas y con objetos puntiagudos, ¿sí? Para arrancarle las carnes. En fin, nos habla de un sufrimiento tremendo. Sabemos exactamente lo que pasó por el Evangelio. Ahí está lo que fue por fuera. En el Evangelio se corrobora con lo que, lo que dice Valtorta se corrobora con el Evangelio. Pero lo de Luisa es la parte interior. Entonces podemos tomar los dos, tanto la parte del exterior de María Valtorta como la parte interior para girar en la pasión.
Pero sí, siga adelante, sígalo leyendo, sígalo haciendo vida estas lecturas, estos momentos de meditación. Doctor, hay una pregunta que no entendemos, entonces le pedimos a la persona que nos hizo favor de enviar esta pregunta que en los comentarios de este programa nos escriba a qué se refiere cuando escribe esto. La pregunta es, ¿cómo interpretar las ECM a la luz de la divina voluntad? Si nos puede aclarar qué significan las siglas ECM. Sí, por favor, porque no supimos a qué se refería. Muy bien, ya terminamos, doctor. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Y como de costumbre agradecemos la presencia de Alejandra, gracias, de doctor. Maritza, de Paris gracias, Maritza. Y de gracias, ustedes, Paris. amigos. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo quiere. Hasta luego, buenas noches. Muy bien, amigos, les recordamos que va a haber retiro en Argentina los días 13, 14 y 15 de marzo de este año 2026 en Buenos Aires, Argentina. En este momento están los datos para que se vayan apuntando. Y amigos, también les recordamos que hay una reunión de Zoom con el doctor Salvador Tomasini. Esta se realiza todos los martes a las 7 de la noche, hora del centro de la Ciudad de México, aquí en la República Mexicana. Este Zoom se llama No Perdamos Tiempo. El link de esta reunión lo pueden encontrar en las reuniones que ya están grabadas y que están subidas en nuestro canal. Ahí pueden accesar a la reunión y también al PDF que se envía para ver las lecturas que se van a hacer en esa reunión. Y también les podemos decir que en el WhatsApp de la página de Tercer Fiat, ahí también pueden encontrar el link de la reunión. No se olviden, todos los martes a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, y en WhatsApp también pueden encontrar este link en el código QR, que también de aquí de la imagen que se está proyectando ahorita en pantalla, también pueden ingresar ahí a la reunión. Ahí los esperamos. Hasta luego, amigos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.